El núcleo de ese diseño aparece en 1960, no en un ministerio, no en un cuartel, en cada cuadra. Los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, no eran una organización auxiliar, era una infraestructura. Cada CDR funcionaba como nodo de vigilancia, registro de movimientos, control de rutinas, identificación de anomalías. No hacía falta tecnología avanzada. El recurso era humano, cercano, permanente, protocolos simples, alta eficacia, reuniones periódicas, informes informales, evaluación de conducta, no siempre documentada, pero siempre acumulativa. El objetivo no era castigar de inmediato, era mapear, construir perfiles, anticipar. El sistema no buscaba ver todo, buscaba que todos asumieran que podían ser vistos. Eso cambia el comportamiento. La intimidad deja de ser privada, se convierte en variable política. Cada conversación potencialmente observable, cada relación evaluable, no por una agencia central, por el entorno inmediato, ingeniería social aplicada a escala nacional. Pero ningún sistema de control se sostiene solo con vigilancia. Necesita justificación, necesita narrativa. Aquí entra el segundo componente del diseño, el enemigo externo. Estados Unidos no es solo un adversario geopolítico, es una pieza funcional dentro del sistema, una amenaza constante, flexible, reconfigurable. Cada crisis interna puede reinterpretarse como consecuencia externa. Escasez, restricciones, movilización, todo se integra en un marco de defensa. No se limita la libertad, se protege la soberanía. Eso redefine la disidencia. Criticar deja de ser una posición política. Se convierte en una posible colaboración con el enemigo. El coste no siempre es inmediato, pero el riesgo está presente. Y eso basta. Los datos de la época lo respaldan. Discursos oficiales, archivos, testimonios recogidos tras décadas. La narrativa no era esporádica, era continua, sistemática, reforzada desde múltiples canales. Educación, medios, organizaciones de base. El resultado es acumulativo. Generaciones que no experimentan el sistema como imposición reciente, sino como entorno natural, como marco operativo. Expediente interno 3A. La vigilancia descentralizada reduce costes y aumenta la cobertura. El ciudadano se convierte en sensor. Década de los 90. El punto crítico. La desaparición de la Unión Soviética elimina el soporte económico principal. Subsidios, comercio preferencial, energía. Todo se reduce drásticamente. Comienza el periodo especial. PIB en caída. Transporte colapsado. Escasez generalizada. Indicadores propios de una crisis sistémica. En otros contextos, esto habría generado ruptura política inmediata. Aquí no. El sistema no colapsa. Se comprime. Los CDR siguen operando. La narrativa del enemigo se intensifica. La escasez se integra en el discurso de resistencia. El control no desaparece. Se redefine bajo nuevas condiciones materiales. Menos recursos, mismo objetivo. Aquí aparece la pregunta central. ¿Qué parte del diseño permite esta resiliencia? ¿La vigilancia, la narrativa o la internalización del sistema en la conducta cotidiana? Archivo restringido 9F. Un sistema diseñado para la escasez no se rompe con la escasez, se activa. El sistema no se debilitó en los años 90, se volvió más eficiente. Menos recursos, más control relativo. El llamado periodo especial no fue solo una crisis económica, fue una prueba de estrés sobre la arquitectura completa del poder en Cuba. Sin subsidios de la Unión Soviética, el país entra en una contracción abrupta. Caída del PIB, déficit energético, colapso del transporte, datos concretos, consumo calórico promedio reducido de forma significativa, apagones de más de 12 horas, red logística fragmentada. En cualquier otro sistema, esto genera desorden social, fragmentación, protesta sostenida. Aquí no ocurre en esa escala. ¿Por qué? Porque el control no dependía del bienestar, dependía del comportamiento. Los CDR no distribuían alimentos, pero registraban quién los recibía, quién faltaba, quién se quejaba. La escasez no eliminó la vigilancia, la hizo más relevante, más precisa. El vecino no solo observaba, comparaba. ¿Quién tenía más? ¿Quién resolvía mejor? ¿Quién accedía a mercados paralelos? En un entorno de carencia, la información se vuelve más valiosa que el recurso, y el sistema ya tenía capturada esa información. Ingeniería de control en condiciones límite. El discurso oficial se ajusta, ya no se habla solo de amenaza externa,
Se habla de resistencia histórica, de sacrificio necesario, de continuidad. La narrativa no se rompe, se adapta. Los registros de la época muestran un incremento en actos organizativos locales. Más reuniones, más seguimiento, no para reprimir masivamente, para contener desviaciones antes de que escalen. Control preventivo. Pero hay otro elemento, más silencioso, más profundo. La autocensura, no impuesta directamente, aprendida. Generaciones que ya habían internalizado los límites no necesitaban nuevas instrucciones. Sabían hasta dónde podían llegar. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? Eso reduce costes operativos del sistema. Menos intervención directa, más autorregulación. Esto explica un fenómeno clave: la ausencia de estallidos sostenidos pese al deterioro material. Hubo protestas, sí, localizadas, breves, contenidas rápidamente. No escalaron, porque el sistema no reaccionaba después, actuaba antes. Expediente 22K. En escenarios de escasez, el control efectivo no se ejerce sobre recursos, sino sobre expectativas. Pero ningún diseño es estático. Evoluciona o colapsa. Finales de los 90, inicio de los 2000. Aparece un nuevo desafío, no económico, informacional, flujo de ideas externas, turismo, remesas, contacto indirecto con otros modelos. La comparación empieza a filtrarse, lentamente, pero de forma constante. Esto introduce una variable que el sistema no controlaba completamente: la percepción relativa. Cuando un ciudadano no solo vive escasez, sino que sabe que existe otra alternativa, el equilibrio cambia. La narrativa del enemigo sigue operando, pero ya no es la única referencia. El sistema responde. Ajuste de discurso, aperturas controladas, reformas limitadas. No para liberalizar, para recalibrar, mantener estabilidad sin ceder control estructural. Aquí es donde entra la siguiente fase del diseño: la sucesión. No como evento político, como operación de continuidad. El traspaso de poder de Fidel Castro a Raúl Castro no fue abrupto, fue progresivo, ensayado, preparado durante años. No se trataba de cambiar el sistema, se trataba de demostrar que el sistema podía existir sin su figura original. Prueba crítica. ¿Es el control dependiente del líder o el líder es solo un componente reemplazable dentro de la arquitectura? Archivo estratégico 31D. La estabilidad real no se mide en la permanencia del líder, sino en la continuidad del mecanismo tras su retirada. La respuesta a esa pregunta redefine todo lo que viene después. 2006. Un comunicado médico, una transferencia temporal de funciones. No hubo vacío de poder, no hubo improvisación. El sistema ya estaba preparado. Fidel Castro desaparece progresivamente del espacio público. La figura central del modelo deja de operar. En otros contextos, esto habría generado fractura interna, luchas de poder, reconfiguración abrupta. Aquí no, porque el liderazgo nunca fue el único eje. Era la interfaz visible de una maquinaria más profunda. Raúl Castro no asume como ruptura, asume como continuidad operativa. Misma estructura, mismos nodos de control, ajustes tácticos, no estratégicos, datos concretos, reorganización de las Fuerzas Armadas, optimización de empresas estatales bajo control militar, mayor disciplina en la gestión de recursos. No es apertura ideológica, es eficiencia administrativa dentro del mismo sistema. La arquitectura se mantiene, los CDR siguen activos, la vigilancia descentralizada no se desmonta, se integra con nuevos mecanismos, tecnología limitada, pero suficiente para reforzar registros, control de movilidad, seguimiento de actividad económica informal. Nada se elimina, todo se adapta. Aquí aparece un concepto clave: redundancia de control. Si un mecanismo falla, otro lo sustituye. Si la narrativa pierde fuerza en un sector, la presión social la compensa. Si la vigilancia local se debilita, la estructura institucional interviene. No hay un único punto de fallo. Diseño resiliente. Pero el entorno sigue cambiando. Década de 2010. Acceso gradual a información digital. Teléfonos móviles. Conectividad limitada pero creciente. Por primera vez, el flujo de información no depende completamente del Estado. Riesgo estructural. El sistema responde con una estrategia dual. Permitir acceso controlado. Restringir capacidad de organización. Información sí. Coordinación no. Se tolera el consumo. Se bloquea la articulación. Esto reduce la probabilidad de movilización masiva. Individuos informados pero no necesariamente conectados entre sí de forma efectiva.
Fragmentación informativa. Control por aislamiento relativo. Los datos muestran incrementos en acceso a Internet, pero también en regulación. Puntos de conexión específicos. Costes elevados en etapas iniciales. Monitoreo de actividad digital. El patrón se repite. No se trata de impedir completamente, se trata de canalizar. Expediente 41H. El control moderno no elimina la información, la segmenta, la retrasa y la contextualiza. Mientras tanto, en el plano político, se ejecuta la siguiente fase del diseño: la despersonalización parcial del poder. La salida formal de Raúl Castro no implica transición hacia un modelo abierto. Implica redistribución dentro de la misma estructura. Aparición de nuevas figuras, menos carismáticas, más técnicas. El sistema intenta demostrar algo concreto. Puede operar sin depender de apellidos. Pero aquí surge una tensión. Si el control se basa en estructura, la figura es reemplazable. Si se basa en legitimidad histórica, la figura es clave. El equilibrio entre ambos define la estabilidad futura. Indicadores recientes muestran ajustes continuos, reformas económicas limitadas, espacios para iniciativa privada controlada. No como cambio de modelo, como válvula de escape. Reducir presión sin ceder control central. Pero cada ajuste introduce nuevas variables, nuevas expectativas, nuevas comparaciones, y con ellas nuevos riesgos. Porque un sistema diseñado para estabilidad prolongada enfrenta un problema inevitable: el desgaste generacional. Nuevos actores que no vivieron la revolución, que no internalizaron el mismo marco narrativo. Menor adhesión automática, mayor necesidad de refuerzo. Archivo confidencial 52R. Cuando la memoria histórica pierde intensidad, el sistema debe sustituirla por mecanismos más visibles. La pregunta ya no es cómo se construyó el control, es cuánto tiempo puede sostenerse sin su contexto original. 2021. Protestas simultáneas en múltiples ciudades. Un patrón que no encajaba con décadas anteriores. No era la primera manifestación, pero sí la más distribuida. San Antonio de los Baños, La Habana, Santiago. Núcleos urbanos distintos, sin una coordinación visible centralizada, sin líderes claros, sin estructura tradicional. Eso cambia la ecuación. El sistema detecta el fallo, no en la vigilancia, en la velocidad. Durante décadas, el control funcionó anticipando, detectando desviaciones en fase temprana, aislando focos. Pero aquí, la propagación supera la capacidad de contención inicial. ¿Por qué? Variable nueva, conectividad, teléfonos móviles, datos compartidos, videos circulando en tiempo casi real. No hace falta una organización formal cuando la información se mueve rápido. La coordinación emerge de forma espontánea. Eso rompe el modelo clásico de control preventivo. Respuesta inmediata, corte de Internet, presencia policial visible, detenciones selectivas, no masivas indiscriminadas, dirigidas, identificación posterior mediante análisis de imágenes, reconocimiento de participantes. El sistema no improvisa, reconfigura. Primero, reduce el flujo de información. Luego, actúa sobre individuos específicos. No busca castigar a todos, busca enviar una señal clara al conjunto. Costo selectivo, impacto colectivo. Los CDR vuelven a jugar un papel clave. Identificación local, confirmación de identidades, contexto social de cada participante. La red sigue operativa, incluso en un entorno digital, híbrido analógico digital. Pero el evento deja un dato crítico. La narrativa del enemigo externo ya no es suficiente por sí sola para explicar el malestar interno. Aparecen demandas explícitas, económicas, sociales, no mediadas por discurso oficial. Cambio de tono. El sistema responde reforzando su estructura clásica. Más presencia, más vigilancia, más control sobre espacios públicos, pero también introduce ajustes económicos, aperturas limitadas, intentos de estabilización, doble vía, contención y adaptación. Sin embargo, hay un elemento que no puede revertirse fácilmente: la comparación constante. Acceso, aunque limitado, a realidades externas, referencias distintas, expectativas nuevas. Eso erosiona la eficacia de la narrativa tradicional. No la elimina, la debilita. Expediente 63L. Cuando la información circula sin control total, la percepción deja de ser gestionable al 100%. El sistema entra en modo reactivo. Aquí emerge la fase más compleja del diseño. No se trata solo de mantener control. Se trata de hacerlo en un entorno donde las variables aumentan constantemente. Tecnología, generación,
economía global. Cada una introduce fricción. El sistema responde como lo ha hecho siempre. No con ruptura, sino con ajuste incremental. Reformas pequeñas, control mantenido, vigilancia adaptada. Pero cada ajuste tiene un coste. Más recursos destinados al control, más esfuerzo en narrativa, más dependencia de mecanismos visibles, menos margen para operar de forma invisible como en décadas anteriores. Eso cambia la dinámica interna. Un sistema que antes se basaba en la interiorización ahora necesita recordatorios más frecuentes, presencia más evidente, intervención más directa en ciertos casos, evolución del modelo. Y en paralelo, la estructura política actual intenta consolidarse sin el peso histórico directo de Fidel Castro, ni la autoridad operativa de Raúl Castro en primera línea. Nueva fase. Mismo diseño base. La pregunta ya no es si el sistema puede resistir una crisis. Ya lo ha demostrado. La pregunta es distinta. ¿Puede seguir adaptándose a un ritmo cada vez más acelerado sin perder coherencia interna? Archivo estratégico 71X. Todo sistema resiliente enfrenta un límite, el punto en el que adaptarse constantemente altera su propia identidad. Lo que ocurra después no depende solo del control, depende del equilibrio entre cambio y permanencia. El sistema entra en su fase más delicada cuando deja de enfrentarse a crisis puntuales y empieza a enfrentarse al tiempo. No hay colapso inmediato, no hay ruptura visible, hay desgaste, indicadores acumulativos, migración sostenida, descenso demográfico, presión económica constante. No son eventos aislados, son tendencias. Y las tendencias son más difíciles de controlar que las crisis, porque no se resuelven, se arrastran. El modelo económico introduce ajustes, apertura limitada al sector privado, legalización de pequeñas y medianas empresas, circulación parcial de divisas, medidas técnicas, no ideológicas. Objetivo, aliviar presión sin modificar la estructura de poder. Pero cada apertura genera un efecto secundario. Desigualdad visible, no masiva en términos globales, pero suficiente para alterar la percepción interna. Diferencias entre quienes acceden a divisas y quienes no. Entre quienes participan en sectores abiertos y quienes permanecen en el sistema estatal. Comparación constante. Y la comparación es un factor de inestabilidad. El sistema lo detecta, responde con regulación, límites, supervisión. No bloquea completamente, pero tampoco permite expansión sin control. Equilibrio inestable. Mientras tanto, los CDR siguen operando, no con la misma intensidad simbólica de décadas anteriores, pero sí como red funcional, menos visibles, más integrados en la rutina. El control no desaparece, se normaliza. La vigilancia ya no necesita justificarse abiertamente. Forma parte del entorno, como un reflejo heredado, como un hábito social que no requiere instrucciones constantes. Pero aquí aparece una grieta. Las nuevas generaciones no internalizan el sistema de la misma forma. No vivieron la Revolución Cubana. No experimentaron la amenaza directa de los años 60. No tienen la misma relación emocional con la narrativa histórica. Eso cambia la ecuación. Menor adhesión automática, mayor cuestionamiento implícito, menor tolerancia a la escasez prolongada. El sistema responde reforzando mecanismos visibles. Mayor presencia institucional, mayor control sobre espacios digitales, regulación de contenido, supervisión de plataformas. No elimina el acceso, lo condiciona. Patrón repetido. Pero cada refuerzo visible tiene un coste estratégico. Reduce la capacidad del sistema de operar de forma invisible. Hace el control más perceptible. Y lo perceptible se cuestiona más fácilmente. Transición de control implícito a control explícito. Eso marca una diferencia crítica respecto a décadas anteriores. Expediente 81M. Cuando el control necesita mostrarse, es porque ha dejado de ser completamente asumido. En paralelo, la estructura de poder actual intenta consolidar legitimidad, sin recurrir exclusivamente al legado de Fidel Castro o la gestión de Raúl Castro. Nueva narrativa, más técnica, menos épica, eficiencia, estabilidad, gestión. Pero esa narrativa compite con una realidad económica compleja. Inflación, escasez persistente en determinados sectores, dependencia de factores externos, impacto de sanciones internacionales. El margen de maniobra es limitado, y en ese contexto, el sistema vuelve a su núcleo. Vigilancia, narrativa, adaptación. Los tres pilares originales siguen activos, pero bajo presión, porque ahora ya no se enfrentan a un único enemigo externo claramente definido. Se enfrentan a múltiples variables internas que no pueden simplificarse fácilmente en una narrativa única.
Fragmentación del desafío. Y cuando el desafío se fragmenta, el control se vuelve más complejo. El sistema ha demostrado resiliencia, ha superado crisis estructurales, ha mantenido continuidad durante más de 6 décadas, pero nunca había operado en un entorno con tantas variables simultáneas. Tecnología, generación, economía global, migración, demasiados factores cambiando al mismo tiempo. Archivo confidencial 94Z. La fase final de todo diseño no es su colapso inmediato, sino la acumulación de tensiones que ya no pueden gestionarse con los mecanismos originales. La maquinaria sigue funcionando, pero ahora trabaja bajo carga constante. No hubo un momento exacto en que el sistema se revelara por completo. No existe un documento único. No hay una confesión oficial. Lo que hay es consistencia. 6 décadas de patrones repetidos. Vigilancia descentralizada. Narrativa del enemigo. Adaptación constante. Lo que parecía improvisación, al observarse en conjunto, revela otra cosa. Diseño, no perfecto, no infalible, pero deliberado. Los CDR no fueron un experimento aislado, fueron la base de una lógica. Trasladar el coste del control al propio tejido social. Convertir cada barrio en un punto de observación. Reducir la necesidad de intervención directa del Estado. Eficiencia estructural. La figura del enemigo externo no fue solo ideología, fue herramienta operativa. Permitió justificar decisiones internas durante décadas, reconfigurar crisis como agresiones, mantener cohesión en contextos adversos. Narrativa funcional. El periodo especial no destruyó el sistema, lo validó. Demostró que podía operar sin soporte económico externo, que el control no dependía de la abundancia, sino del comportamiento aprendido. Prueba superada. La sucesión de Fidel Castro a Raúl Castro y luego a la estructura actual no fue una transición política convencional. Fue una verificación técnica. ¿El sistema depende del líder o el líder es intercambiable? Resultado, el mecanismo continúa. Eso define la naturaleza real de la dinastía. No es solo una familia en el poder, es una arquitectura diseñada para sobrevivir a sus propios creadores. Pero todo diseño tiene límites. No siempre visibles al principio, no siempre inmediatos, pero acumulativos. Hoy, el sistema enfrenta variables que no existían en su fase de construcción. Flujo de información más difícil de contener. Generaciones sin vínculo directo con el origen del modelo. Presión económica persistente. No es una crisis única, es una suma. Y la suma cambia la dinámica. El control sigue funcionando, pero requiere más intervención, más visibilidad, más ajuste constante. Eso altera su naturaleza. Un sistema que antes operaba de forma silenciosa, ahora necesita recordarse a sí mismo. Y cuando un sistema necesita recordarse, empieza a ser cuestionado. No necesariamente derribado, pero sí examinado. Y ahí es donde entra la fase más crítica. No la caída, la transformación. Porque los sistemas diseñados para durar no desaparecen de golpe. Se modifican, se reconfiguran, absorben cambios hasta cierto punto. Y cuando ese punto se supera, mutan en algo distinto. La pregunta no es si este sistema caerá mañana. La pregunta es otra. ¿En qué momento dejará de ser reconocible como el diseño original? Expediente final 101A. La obra más compleja no es la que se mantiene intacta, sino la que cambia sin que sus operadores perciban cuándo dejó de ser la misma. Lo que hemos desarmado aquí no es solo un caso cubano. Es un modelo, un ejemplo de cómo la ingeniería social, la narrativa estratégica y la vigilancia distribuida pueden sostener estructuras de poder durante generaciones, incluso en condiciones adversas. Entenderlo no es un ejercicio académico, es una herramienta, porque los sistemas no se repiten exactamente, pero sus principios, sí. Y reconocer esos principios es la única forma de identificarlos cuando vuelven a aparecer bajo otros nombres, en otros contextos, con otras justificaciones. La historia no siempre advierte, pero deja patrones. Observarlos es una decisión.